¿Qué tal, gente? Bienvenidos ahora sí al episodio 17. Estamos con Cristian aquí. Vamos a empezar hablando, haciendo un poco de referencia al episodio anterior. Así que si no lo han visto pueden regresar a verlo. Creo que es un muy buen episodio. Tocamos un poco el tema del mindset y casi. Casi, ¿verdad? ¿Qué estamos hablando? Estábamos hablando del episodio anterior donde tocamos un poco el tema del mindset y creo que eso, a raíz de ese episodio recibí, le contaba a Cristian personalmente algunos comentarios y unos de esos bastante interesantes. Por ejemplo, me mandaron una entrevista que recibió Mike Tyson donde le preguntaban cómo era él cuando competía. Y su respuesta me sorprendió un montón, es algo que no había escuchado antes. Y él respondió diciendo que él lloraba todos los días antes de sus peleas. ¿Había escuchado esa entrevista? Así, no la he escuchado esa entrevista, ¿no? Sí, si quieres déjame terminar ahí la idea. El tema es que él decía que él se convertía en otro tipo de persona cuando él iba a competir. Entonces, él lloraba porque este alter ego que él creaba, que era como el peleador, traía consigo un montón de cosas malas, como envidia o realmente era otro tipo de personalidad. Pero el punto es como que él antes de las peleas se transformaba, ¿verdad? Completamente. Y pues incluso me preguntaban a mí si a mí me pasaba eso o qué opinaba yo de eso. Y me pareció tan interesante que creo que valía la pena traerlo aquí al podcast para comentarlo. Que es interesante porque cada quien tiene sus formas de procesar ese nervio y esa ferocidad que al final de cuentas necesitas para competir, ¿verdad? Si estás compitiendo, especialmente en ámbitos profesionales, estás compitiendo contra gente que tiene incluso más hambre que vos y puede tener más deseo que vos. Entonces es bien interesante ver cómo en esos niveles cada quien lo procesa distinto. Yo escuché a Matt Fraser también, tal vez muchos han escuchado esto también, que él vomita o generalmente antes de los... ¿No has escuchado eso? Sí, de los nervios. De los eventos. Su reacción era como que iba a vomitar de tal nervio, ¿verdad? Entonces, es interesante, pero con respecto a esa entrevista, imagínate qué tiene que hacer dentro de él, qué deseo hay dentro de él como para que salga esa personalidad, ¿verdad? Y a qué punto está dispuesto él a dejar que sus instintos de competencia lleguen porque yo creo que incluso él se convierte en una persona donde quiere matar a la otra persona. Sí, se convierte en un asesino. A ese punto llega, pues, entonces solo te dice el nivel de competidores que hay a la hora de la competencia. Y yo creo, porque estaba reflexionando en eso, que el hecho que él diga que eso traía consigo cosas malas como envidia, como deseos malos, era como que una forma en la que él trabajaba para crear ese personaje. Por ejemplo, tratar de desenterrar sentimientos que ni siquiera existen, tal vez, con tal de alimentar esa personalidad de asesino, de ese peleador. Entonces, eso es un trabajo de mindset del que yo no había escuchado personalmente. Yo siento que yo no tengo un personaje, por ejemplo, cuando compito. A mí me gusta competir, pero sí, eso hablábamos también con Fernando atrás de cámara, que a lo mejor sí hay una diferencia notoria en cuando alguien está concentrado haciendo lo que está haciendo, está compitiendo, a cuando lo conoces por afuera, ¿verdad? Y es interesante eso también porque conoces a Conor McGregor, ¿verdad? Que es este peleador también. Él es como que su carácter y su personalidad es alguien súper confiado, incluso podría llamarlo algunos prepotente, especialmente ahora en la etapa en la que está, donde es súper exitoso o llegó a un nivel bien exitoso en su deporte. Pero lo que le ha pasado en las últimas peleas es que él inició en la etapa de crecimiento donde era bien distinto a cómo toda la gente hacía el approach hacia la pelea, en donde él era hasta un poquito creído en lo que decía y súper confiado en lo que decía, cosas que nadie se atrevía a decir. Y llegó a un punto donde fue el mejor y luego de eso se empezó a distraer mucho en su vida por tener tanta fama, dinero, lo que querrás.
y ya no tenía esa pasión o deseo que al inicio tuvo cuando iba en el crecimiento, tratando de ser el mejor peleador, ¿verdad? Entonces en las últimas peleas lo que le ha pasado es que ha perdido, y lo que se ha visto es que ha tratado de crear escenarios en su cabeza donde lo hace personal contra el competidor que tiene enfrente, al punto de que lo odia. O sea, él lo dice en las entrevistas que odia al otro peleador y que lo va... O sea, ya está tratando de hacer cosas que lo hagan a él ser competidor de esa forma, porque probablemente el hambre de ser el mejor ya no lo tiene ahí, ¿verdad? Entonces crea escenarios donde lo obliguen a él a instintivamente atacar y ser competitivo, ¿verdad? Entonces eso es algo que en él se ve, y en las últimas peleas no le ha ido muy bien en eso, pues, porque tal vez ya no está ese hambre natural que traía desde el inicio. Entonces no sé hasta qué punto eso, por ejemplo, puede ser natural y puede servir, y en qué punto se vuelve algo tan ficticio que realmente no te apoya y no te ayuda en tu ámbito competitivo. Sí, sí, qué interesante, porque estos son de los mejores peleadores de la historia. Mike Tyson, Conor McGregor, por ejemplo, en diferentes ámbitos, obviamente. Pero todo el entreno que hay detrás, no solo físico, sino también mental. Y me imagino que eso lo hacen perdón que te interrumpa, porque estás en esos niveles, están en niveles donde es muy parecido la capacidad física que tienen, ¿verdad? O sea, las horas que pasan entrenando probablemente es muy parecida. Son muy buenos, son talentosos y están muy parejos en todo lo físico. Pero en esos niveles ya lo que te empieza a definir o a dar ventaja es tu mentalidad, ¿verdad? O sea, eso creo que es lo que al final de cuentas te puede separar de un competidor que tiene todas las cualidades como para ganarte. Ya no es tanto qué tanto pasas en el gym, o sí, siempre va a ser, pues, pero en capacidades probablemente las tienen muy parecidas. Sí, a ese nivel todo el mundo puso el trabajo, todo el mundo tiene talento, todo el mundo tiene un equipo de trabajo y está entrenado. Solo son las cositas extra que también, hablando de Matt Fraser, él menciona mucho el interés que se acumula, ¿verdad? Todas las pequeñas cosas que haces que los demás no hacen, que puede ser que te hagan 0.01% mejor, pero con el tiempo se vuelve 10% mejor que todos los demás. Y en esos niveles, un 0.01% te da la diferencia de ganar o no. Sí, es un tema interesante. Si quieren seguir oyendo un poco del tema de mindset y no escucharon el episodio anterior, pueden regresar a verlo. Creo que es un momento ahorita para hacer una transición hacia un tema que yo quería hablar con Cristian. Cristian y yo empezamos a hacer CrossFit hace ¿cuánto tiempo? 10 años. Hace casi 10 años. Y Cristian fue uno de mis primeros compañeros de entreno. Entrenábamos juntos casi todos los días, y yo a lo largo de mi... ¿Qué se dice? Tu carrera. Mi carrera. De mis 10 años entrenando CrossFit para competir, he tenido varios compañeros de entreno, ¿verdad? Gente que entra y sale. Todos me han enseñado algo de una u otra forma, pero quería hablar de esto hoy aprovechando que está aquí con Cristian, porque fue un momento en el que nosotros entrenamos donde nos lo tomamos en serio, pero todavía no sabíamos qué era ser un atleta, ¿verdad? Éramos dos niños de, ¿qué? 17, 18 años más o menos, 18 años por ahí. Y queríamos tomarnos el deporte en serio, pero no sabíamos cómo, al mismo tiempo no había formación. Entonces, sí, si querés, empezamos contando un poco de historia, cómo era esa época. Y pasamos mucho tiempo entrenando juntos, o sea... Sí, fueron varios años. Lo que pasó fue que cuando iniciamos a hacer CrossFit, era tan temprano CrossFit acá en Guate que no había tanta gente avanzada tampoco, entonces... Sí, para empezar no había coaching, ¿verdad? O sea, nadie sabía nada todavía. No había punto de comparación con nada, en todo sentido, desde desempeño hasta coaching y nada. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta que estábamos sobresaliendo en ciertas áreas de CrossFit y que nos gustaba el tema competitivo. Y así fue como empezamos poco a poco a desviarnos hacia no solo entrenar por salud o por hacer ejercicio, sino realmente qué se necesita para ganar y para pasar a regionals y para pasar a games y así progresivamente. Entonces yo creo que hablando de ese tema, que es como un compañero de entreno te puede ayudar a sacar lo mejor de vos, o cuáles son las diferencias de entrenar solo y
o acompañado. Yo creo que a mí esa fue la etapa de mi vida de entreno que creo que más avance tuve. Y eso que sin tener tanto conocimiento en lo que hacíamos, porque era simplemente poner el trabajo, no era tal vez el trabajo inteligente, pero era poner el trabajo de la forma en la que la poníamos, dar el 100% del tiempo, ¿verdad? Y luego de eso, obviamente, mucho aprendizaje, pero ahora viendo hacia atrás, ¿cómo vos sentís que te ha afectado e influenciado el hecho de entrenar con gente competitiva al momento de llegar ahora donde estás entrenando solo y ya no tenés tal vez compañeros de entreno en todas tus sesiones, pues? Pues hay demasiado que decir de este tema, pero creo que depende mucho también de personalidades. Pues hay gente que simplemente le gusta entrenar solo y hay gente que simplemente no puede entrenar solo, ¿verdad? Pero creo que sí puedo decir con seguridad que he aprendido mucho de mis compañeros de entreno, ¿verdad? Cuando estoy entrenando con alguien, esa persona también está tratando de ganarme y ponerme a prueba constantemente. Va a ser indudablemente que la intensidad suba, como era lo que pasaba con vos y conmigo, que era todos los días entrenar y todos los días a tratar de ganar, ¿verdad? Sin tener mucho conocimiento de qué hay detrás, pues la ciencia de la programación. Pero a mí algo que me gusta pensar y algo que me gusta decir también es que el fitness es solitario, pues, o sea, vos puedes tener un compañero de entreno, puedes tener un coach, un programador, pero esas personas no van a estar con vos 24 horas, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos de las otras 20 horas donde no estás con ellos? ¿Cuáles son tus hábitos? En general vos tenés que quererlo, ¿verdad? Entonces, aprender a entrenar solo ha sido súper importante para mí. En general, yo no soy... A mí me cuesta trabajar en equipo cuando veo que el equipo no se lo toma tan en serio como yo. Y en este caso, por ejemplo, con el CrossFit competitivo, yo he sido alguien que se lo toma muy en serio, ¿verdad? Entonces, cuando veo que los demás no se lo toman tan en serio como yo, pierdo interés automáticamente. Y es algo que trato de no hacer, ¿verdad? Por ejemplo, en algún momento fui capitán de un equipo y trataba de jalar a todos y mantenerlos unidos, pero cuando veía esa falta de interés, algo se apagaba en mí y me costaba. Y es algo en lo que he tenido que trabajar, pero a lo que voy es que no puedo estar siempre dependiendo de alguien, por temas de horarios, por temas de lo que sea. Y siempre me repito esto, pues el fitness es un camino solitario. Y he aprendido muchísimo entrenando solo, sobre todo en mi carácter, y me he dado cuenta que soy muy impaciente, pero obviamente las dos cosas tienen beneficios. Y si pudiera yo dar algún consejo a alguien que le esté interesando este tema de empezar a competir, es aprender a entrenar solo y también aprender a entrenar con gente, ¿verdad? Porque puedes sacarle mucho provecho al fitness de las demás personas cuando entrenan juntos. He competido con gente que es opuesta a mí, por ejemplo, que su fitness es muy bueno en temas de, no sé, solo conditioning, por ejemplo, un atleta bastante más ligero, por ejemplo, vos, creo que nos llevamos, ¿qué? 40 libras de diferencia, yo soy 40 libras más pesado. Entonces hay temas donde a vos definitivamente te va a ir mucho mejor y a mí en otros, ¿verdad? Pero cuando querés ganar independientemente del tema, así es CrossFit. Y también he entrenado con otros atletas, por ejemplo, Iago Freire, saludos, donde estés, que es bastante completo, ¿verdad? Entonces es un tema donde en detalles él es mejor que yo y en detalles soy mejor que él, por ejemplo, y competir todos los días o entrenar todos los días para llegar bien a la competencia, como que me ayuda a conocerme, pues, ¿verdad? Sí. Y siento que o sea, esto viéndolo desde el tema competitivo, no tanto del deporte de CrossFit, sino o sea, de fitness y salud de CrossFit, depende mucho de cuáles son las fortalezas y habilidades de cada uno, ¿verdad? Porque si te das cuenta, obviamente tiene sus beneficios el entrenar con alguien a la par y que es capaz y que es competitivo. ¿Qué es lo que va a hacer? Que te va a jalar, te va a empujar y te va a sacar de tu zona de confort la mayoría de las veces. Pero, ¿cuál dirías vos que es una de las desventajas de entrenar constantemente con alguien más? Si tenés poca experiencia, uno de los errores es tomarlo como competencia todos los días. Creo que eso es lo primero que se me viene a la cabeza y hay que saber diferenciar cuándo estás entrenando y cuándo estás compitiendo. Y en CrossFit hay un traslape ahí, ¿verdad? Donde
todos los entrenos podrían parecer competencia, ¿verdad? Pero si no estás cumpliendo el objetivo del entreno, con tal de ganarle a alguien más y estás poniendo en riesgo tu cuerpo, a lo mejor cerca de fechas de competencia o en el timing no adecuado, puede ser peligroso. Sí, definitivamente esa es la que también pensaría yo que es la desventaja de entrenar competitivamente con alguien a la par. Especialmente cuando... Y ahí sí que es tema de personalidad y experiencia, porque el ego te jala siempre a llegar al punto de que le quieres ganar al otro y no quieres que nunca te gane. Y si estás entrenando con esta persona de lunes a sábado, lo que estás haciendo es haciendo una competencia de lunes a sábado. Estás llevando tu máquina más allá de lo que podría dar el 100% del tiempo. Y eso es cuestión de tiempo y que seguramente todos lo hemos experimentado, donde empieza a haber algún tipo de lesión por eso. Entonces, yo creo que esa es la desventaja. Y hablando del otro puesto, ¿cuál crees que es la ventaja y desventaja de entrenar solo? El tema de motivación suele costar mantenerlo alto cuando entrenas solo, ¿verdad? Tenés que ser alguien muy decidido y de que está bien claro de qué es lo que va a pasar. En mi caso, pasé mucho tiempo desanimado, ¿verdad? Entrenando desanimado. Y qué bueno que pasé esa etapa, pues, qué bueno que venía desanimado, pero igual venía, ¿verdad? Y que ahora puedo ver para atrás y hacer esas comparaciones. Pero sí, mantener la motivación estando solo es difícil, ¿no? Que si tenés a alguien con quien entrenar o simplemente con quien hablar es fácil, pues es divertido. Yo venía de un deporte, mi deporte anterior era la natación, y es otro deporte bastante solitario porque vos estás vos y tus pensamientos viendo hacia el piso durante 3 horas, 4 horas al día. Entonces, en CrossFit ya que puedes hablar, puedes descansar en medio de sets, puedes calentar con un equipo, no sé, tiene ese beneficio como de comunidad. Sí, yo creo que eso sí tiene esos beneficios y el entrenar solo. Lo que he visto en gente que entrena solo es que necesitas tener mucha disciplina, necesitas saber qué es lo que querés, necesitas tener un propósito de por qué haces lo que haces, porque pasa bien seguido de gente que empieza con esa gana al inicio, que es fácil porque tenés la meta en tu cabeza de que quieres mejorar tu fitness, quieres competir en tal lugar, quieres ser el número 1 en lo que sea. Y eso es fácil de mantener las primeras 3 semanas, el primer mes, donde estás con el propósito fresco. Pero una vez se vuelve monótono, eso, donde ves que es cansado, que no es así de fácil. Y que duele, o sea, el entreno en general es incómodo. Es que es incómodo y que te toca hacerlo solo y que no tenés a alguien que te esté motivando con el simple hecho de que alguien ves que está avanzando más rápido que vos a la par tuya en el mismo workout, eso te empuja un poquito a querer darle más duro. Pero si no lo tenés, la motivación se empieza a caer, el propósito empieza o empecemos a perder tal vez el norte de por qué lo estamos haciendo, pero puede ser peligroso el entrenar solo porque te estancas y perdes la motivación súper rápido y los resultados ya no empiezan a llegar por esa misma razón, ¿verdad? Entonces, pero te da mucha disciplina y te empiezas a conocer también en realidad cómo sos, no solo entrenando, sino en carácter y personalidad. Entonces, las dos son necesarias las dos y creo que hay etapas para las dos también, ¿verdad? Sí, incluso ciclarlo es bueno, pues, porque son diferentes, sí, incluso hasta diferentes estímulos, podría decir que son. Así que si están ustedes, por ejemplo, en casa entrenando solo con un compañero de entreno, tal vez un día a la semana ir a una hora diferente no caería mal. Y al revés tampoco, pues si siempre entreno solo, a lo mejor ir un sábado donde toca un workout en equipos o ponerme de acuerdo con alguien en el gimnasio. Por ejemplo, a Fernando, que es nuestro camarógrafo, le encantan los workouts en equipo. Me fascina. Detesta entrenar en equipo, entonces huye todos los sábados, viene a entrenar por aparte él solo. No, lo he hecho 2 veces. Y ese es otro tema porque es diferente entrenar con alguien, pero no en equipo, ¿verdad? A entrenar un workout en equipo. Sí, es diferente. Y también creo que vale la pena hacer la diferencia en, por ejemplo, que no suele ser en muchos casos, pero si voy a competir en equipo,
definitivamente el entreno tiene que ser en equipo, ¿verdad? O sea, la preparación completa para la competencia debería ser idealmente en equipo, porque es donde se conocen los integrantes, se crean lazos y hay un tipo de comunicación no verbal ni gestual, no sé cómo describirlo, la verdad, que simplemente por la mirada Se sincroniza. se sincronizan, sí, los movimientos. O sea, se sincronizan las estrategias, los pensamientos, El pacing. todo sin necesariamente hablarlo, pero es Sí. porque hay relación. Eso lo hablamos en un podcast, creo yo, ahora un poco con Ricky, ¿no te acuerdas? Pero bueno, sí, lo importante de eso, si vas a entrenar en equipo o te vas a preparar para ir a competir en equipo, es pasar tiempo juntos. Sin importar si estás haciendo lo mismo o no, pero pasar tiempo juntos. Sí, totalmente de acuerdo. Hablabas vos un poco de la intensidad, por ejemplo, cuando entrenas con alguien y cuando entrenas solo, y me surgió esta duda, que creo que a la gente en casa le puede interesar escuchar. Cuando vos entrenás un día normal, el martes de la semana pasada, por ejemplo, de 0 a 100%, ¿qué tanto te esforzaste? Ahorita me estás preguntando cuánto te esperé la semana pasada. ¿Sí? Yo diría que yo estoy muy cerca del 100%, casi todas las veces. Sí, Sí. interesante. O sea, vos dirías... Mira, sí. Y es diferente dependiendo del objetivo del por qué estás entrenando, ¿verdad? Pero a mí, ahorita que no tengo una competencia a la que le estoy apuntando o un puesto en el Open al que le estoy apuntando al que quiero llegar, sino simplemente estoy entrenando porque quiero ser mejor y quiero mejorar mi fitness. Como lo estoy manejando, el tema de la intensidad es cómo me siento, cómo se siente mi cuerpo. Entonces, la semana pasada, por ejemplo, tuve que bajarle a todo mi entreno toda la semana. Entonces fue la semana pasada que no le di el 100%, pero la antepasada sí. Te agarré ahí mala fecha. No, pero Estratégicamente está para responder mal esa pregunta. la semana pasada tuve que bajarle, ahorita que me acuerdo, a mi intensidad de entreno, porque la semana antepasada tuve una carga en mi tendón. Entonces, por eso es que te digo, entreno como me siento ahora, porque pasé 2 semanas o 3 semanas entrenando muy fuerte porque me estuve sintiendo así, se sentía mi cuerpo, pero tal vez me pasé del tiempo, entrenando muy fuerte todo el tiempo. Y entonces mi cuerpo me dijo, para un poco. Y la semana pasada le tuve que bajar un poco a eso. Entonces, dependiendo de cómo el cuerpo se siente, pero cuando estoy bien, estoy apuntándole bien cerca al 100. Difícil hacer eso. Sí, porque mantener el 100% del tiempo es peligroso. Sí, es peligroso. Y lleva cierta responsabilidad, pues, o sea, si el trabajo sube, el recovery tiene que subir, que me imagino que hablaron de eso hace un par de semanas también. Claro. Eh, Pero vos, ¿cómo lo manejas entonces? Me vas a hacer quedar mal entonces, creo, porque es que yo hago esta comparación y yo lo mido en tema de esfuerzo. ¿Cómo me siento cuando termino, por ejemplo, un workout de competencia, un workout de Open, por ejemplo, versus cómo me siento en un entreno normal? Obviamente en los dos hay esfuerzo, obviamente en los dos termino respirando bastante fuerte y al final tolerando cierto tipo de dolor. Pero es que después de un workout de Open se tiene que crear un ambiente para que esto pase, ¿verdad? O sea, no siempre puedo llegar a esos niveles que son los que yo considero mi 100%, ¿verdad? Entonces, en relación a esos niveles que lo ayuda, por ejemplo, el ambiente, la competencia, las personas, las ganas de ganar, o sea, recrear eso todos los días de mi vida, creo que no se puede, ¿verdad? Pero sí es necesario hacerlo. Entonces trato de hacerlo y trato de llegar ahí, pero yo calculo estar en un 85-90% de esfuerzo, incluso muchas veces en el 80% de esfuerzo en la mayoría de mis entrenos, ¿verdad? No sé si lo que estoy diciendo, por ejemplo, es algo recomendable o no, simplemente es como yo percibo. Siento que es algo que me ha ayudado a mi longevidad en el deporte. Llevo 10 años compitiendo CrossFit, ¿verdad? No sé cuántas personas pueden decir eso, sobre todo en Guatemala, pero... Y es que hasta incluso eso se puede ciclar, qué tan fuerte entrenas. Porque, como le decimos, no podemos entrenar al 100% del tiempo, al 100%. Entonces, pero estar cercano al 100% de tu capacidad, de tu esfuerzo, etc.,
te crea adaptaciones que te van a dar resultados. Porque si estás siempre en una zona conocida y tu cuerpo está sintiéndose bien siempre, estás manteniendo tu fitness probablemente únicamente. Estás quedándote al margen, que es donde si pasas un poco y estás en la línea del margen, tal vez un poco desconocido, es donde vienen los resultados de verdad. Pero también creo que vale la pena hacer la diferencia en que yo entreno para competir, ¿verdad? El volumen suele ser bastante alto, bastante más alto que alguien que solo está haciendo la clase. Si alguien viene y está haciendo la clase y tal vez unos accesorios al día y eso es su entreno en general, creo que la intensidad debería ser bastante más alta. Pero si sos un atleta que además tiene que hacer fuerza, por ejemplo, que además tiene que... Ahorita hemos estado haciendo Zone 2 en la programación de 5 to Athlete, que es de 45 a 60 minutos de un cardio suave. Se acumula todo eso, ¿verdad? Entonces mantenerte todo el tiempo, además de ese trabajo de fuerza, de ese trabajo de cardio, del trabajo de gimnasia, además hacer un workout y mantenerte al 100%. Cabal, por eso te decía yo que en la etapa en la que estoy ahorita, yo lo que hago al día es GPP, es la clase de CrossFit todos los días, nada más ni nada menos. Y entonces, por eso es que te digo que generalmente, por eso escucho mi cuerpo cómo estoy sintiéndome. Si me estoy sintiendo bien, apunto a darle bien fuerte. Y porque me siento capaz de hacerlo, pues. No he estado en el punto donde ya no doy mi cuerpo y cuesta llegar a entrenar porque estás adolorido, la energía está baja y te estás realmente... Solo llegar es un esfuerzo. No me ha estado pasando eso. Hasta que hace un par de semanas te dije que mi cuerpo me pidió pausa, pues, pero... Si vos estás haciendo volumen de entreno, de hacer segundas sesiones de intensidad de cardio o de intensidad de weightlifting y aparte haces tu Metcon y aparte haces accesorios, eso lo tienes que balancear o no va a ser durable, pues. Y yo creo, última diferenciación, tal vez es un comentario. Yo creo que si pudiera manejar el nivel de recovery óptimo, pudiera dormir 2 horas al día, pudiera dedicarme solo a esto, creo que lo mejor es apuntarle casi al 100%, ¿verdad? Que es algo que se ve, por ejemplo, en gente como Tia y como Matt Fraser, que se ve que se esfuerzan al 100% en todos los entrenos. Creo que es lo ideal, ¿verdad? O sea, es que todo alrededor va dirigido a eso. Es también al 100%. Ajá, exacto. Entonces yo no estoy diciendo que lo que yo hago sea lo óptimo, simplemente yo creo que es funcional para mí, ¿verdad? Y funcional para muchas personas también, pero no es una recomendación, simplemente estamos como que discutiendo ahorita el tema Y es que varía dependiendo del estilo de vida de cada atleta. O sea, eso es todo. Si tu estilo de vida tiene otras responsabilidades, otras áreas donde estás dando tu 100%, no se puede, pues. Sí, esto lo mencioné antes, hace unos minutos, pero vale la pena otra vez repetirlo, que es que si sube el entreno, debería subir el recovery también, ¿verdad? Entonces, si estoy entrando media hora más de recovery. Media hora más de sueño, media hora más de roller, media hora más de estiramiento, de, no sé, planificar mi comida, incluso todo eso, ¿verdad? Pero vale la pena porque mucha gente no sabe esto, ¿verdad? Quieren ser los mejores, pero al mismo tiempo quieren mantener su mismo estilo de vida y su vida social y su mala dieta. Y encima también hay bastante gente que le gusta la cultura de estar, no sé, tal vez tomando alcohol y desvelándose. Y lo decimos porque hemos visto, pues, hemos estado ahí. Tenemos una anécdota con Cristian que justo en el momento donde estábamos empezando a querer competir, debemos haber tenido 20 años tal vez, no teníamos mucha guía todavía tampoco en ese entonces, y pues lo normal para nosotros era, no sé, salir de fiesta, salir a comer mal, no cuidar la dieta, pero estábamos entrenando bien fuerte, bien fuerte. Y estamos haciendo una programación de competición, sí. De hecho. Y no sabíamos mucho en esa época, estábamos en un bar a medianoche, y a la medianoche subían este entrenamiento, ¿verdad? Cada medianoche, a las 12 de todos los días subían el workout del día siguiente. Sí. Entonces era hábito el meterse a ver qué tocaba. De una vez no nos podíamos dormir sin ver qué era el entreno del día siguiente. Y estábamos ahí, de la nada dieron las 12 de la noche, nosotros desvelados, abrimos el celular y nos dimos cuenta que tocaba Fran. Entonces, en ese mismo momento guardamos el celular y nos fuimos a dormir porque sentimos miedo desde ese momento, ¿verdad? Ya sabíamos qué era lo que ya sabíamos qué era y estábamos desvelándonos.
me hubiera gustado que alguien me dijera, ¿verdad? O sea, si estás entrenando para competir, tu estilo de vida debería ser acorde a eso. Entonces, esta anécdota no es como para dar libertades ni para usarlo como ejemplo. Es más, es como yo estaba tratando de aprender y me hubiera gustado que alguien me dijera en esa época cómo debería haber sido, pues. Y probablemente en esa época sentíamos que había algo que no mucho estaba cuadrando, pero no sabíamos qué era. O sea, Sí, era ignorancia. no sé por qué si estoy entrenando tanto, estoy viniendo 2 veces o 3 veces al día a entrenar. ¿Por qué no me...? ¿Por qué me levanto cansado? ¿Por qué Ajá. me duele el cuerpo? ¿Por qué todo, verdad? ¿Por qué no estoy Porque no veo mejorando tan rápido? resultados tanto, también, ¿verdad? Eso lo decíamos la vez pasada. También el más no es necesariamente mejor. O sea, vos puedes hacer 4 entrenos al día, pero si tus 4 entrenos al día no fueron productivos en el esfuerzo que pusiste, no vas a tener resultados. Y la forma de ser productivo en cada sesión es llegar preparado y recuperado. ¿Verdad? Entonces, no necesariamente porque estoy haciendo mis dobles es que estoy mejorando, si no la estoy haciendo con el propósito que tiene. Sí, y además hay diferentes tipos de atletas. Por ejemplo, yo creo que yo no soy un atleta que tolera tanto el volumen. O sea, yo siempre he sido sensible a eso. Cuando ya llevo 10, 12 semanas de entreno, ya empiezo a pedirle al que me está programando, que en este caso es Ricky, vos necesito deload. Y nunca me hace caso, pero yo lo empiezo a sentir, pues. O sea, mi cuerpo es sensible al volumen, mucho más que mis compañeros de entreno. Es otro beneficio, pues, que puedo comparar. Y les pregunto, ¿vos cómo te sentís? Yo bien. Por ejemplo, le preguntaba a Yago muchas veces, vos, ya me duele un poco el cuerpo, estoy sintiendo el entreno, me siento cansado, ¿vos cómo te sentís? Bien, yo como si nada. Y yo, Pero, a mí ¿sabes ya qué? me está pegando el entreno. Porque a mí me pasa igual, mi cuerpo es bien sensible al deload y yo prefiero haberlo agarrado temprano el deload a pasarme una semana porque algo truena. Y yo creo que nosotros los primeros 4 años que hicimos CrossFit arruinamos Sí. nuestro chasis. Ahí se quedó, sí. Es Sí. que era mucho volumen, el que nos metíamos mucho volumen, probablemente sin tener la mejor técnica, probablemente sin poder manejar bien esos pesos y sin tener un estilo de vida alrededor de eso. Yo sí creo que algo pasó en mi sistema que esos 4 años hicieron que ahora mi cuerpo no resista tanto al volumen. Y los dos hacíamos lo mismo. Yo me acuerdo que habían días que llegábamos al gimnasio casi que arrastrados, pero no íbamos a dejar de entrenar. Sí, sin alma. O sea, No importaba cómo nos sintiéramos y nos sentíamos mal. Sí. Y Ya entrenábamos. la tercera sesión del día, del miércoles, ya sentías que Sí, era súper grueso. Yo me acuerdo que yo veía en tus ojos lo que yo sentía. Cristian llegaba al gimnasio, entrando al gimnasio y me decía, otra vez estamos aquí. Y no se le veía vida en los ojos, se veía muerto. era miércoles al mediodía, llevábamos 10 sesiones en la semana. Sí, O sea, y tenías 15 minutos libres al día y en vez de revisar tu celular, de hacer tareas, de algo, a dormir, donde sea que estuvieras, en el carro, en la U, en donde sea. sí, yo creo que eso realmente tuvo que tener un efecto en nuestra capacidad de recuperación y de resistir volumen. Porque toda la gente que viene ahora, o sea, los atletas que ahora están empezando a hacer todo esto o que ya llevan un par de años haciéndolo, lo hicieron con una buena guía, ya lo hicieron con un conocimiento y experiencia detrás de la programación y de el manejo de volumen, etc. Sí. Entonces, definitivamente nunca empujaron la máquina a ese nivel donde la empujamos nosotros, que incluso lo único que nos paraba a nosotros era la lesión. Si algo te lesionaba era la única razón por la que vos dejabas de entrenar. Sí, pero para nosotros lesión era, ya no me puedo mover, Sí, ¿verdad? no puedo... No era, me duele la rodilla un poco, No, sino era... físicamente no puedo hacerlo porque ya no puedo hacer este movimiento. Sí, Entonces, definitivamente, eso tuvo que tener un impacto en por qué vos ahora sos tan sensible al volumen. lamentablemente. Igual yo. Sí. Pero lo bueno es que hay conocimiento. Y hay Y salud. podemos transmitirlo también. Sí, pero nosotros tenemos, en 502 generalmente tratamos de transmitir esa filosofía de una vida completa, de una vida saludable completa y general e inclusiva, incluso como es CrossFit, ¿verdad? Integral. Integral, sí. En cuanto a la dieta, el sueño, la recuperación y el entreno, ¿verdad? Y creo que para terminar puedo mencionar una anécdota de la que yo siempre me recuerdo.
es mía, realmente no la comparto tanto, pero me acuerdo que en mis años anteriores a CrossFit yo nadaba. Y también por ignorancia terminé un entreno de natación y fui a la tiendita y compré unas abritas, no sé, unos Tortrix o algo así. Y mi entrenador de natación agarró mis Tortrix, los tiró a la basura y me dijo, un atleta no come eso. Y se me quedó grabado eso, entonces ahora simplemente es como que empecé a crear esta identidad donde si yo quiero competir tengo que tratar de ser un atleta, ¿verdad? Aunque tal vez no sea 100% un atleta, pero si yo entreno CrossFit, llevo varios meses entrenando CrossFit y sobre todo si mi interés es competir, tengo que apuntarle a eso, ¿verdad? Entonces es una buena anécdota como para cerrar el día. No sé si vos tenés un comentario final. Sí, yo creo que mucho depende cuál es la posición de cada persona, cuál es el estilo de vida de cada persona, cuáles son los objetivos de cada persona. Pero lo que sí es que para desempeñarte en el 1%, tenés que hacer ese tipo de cosas, lo que el 1%, solo lo que el 1% hace. Entonces están los detallitos donde vas a ver realmente las grandes avances. Entonces, para alguien se puede ver extremista eso, como que un atleta no come sabritas o Tortrix. Sí, qué exagerado diría cualquiera. Ajá, y por eso depende desde qué perspectiva lo estás viendo, desde el atleta que quiere ser el mejor en lo que hace o solo sos el que realmente no quieres ser mejor en eso, ¿verdad? Bueno, yo creo que con eso lo podemos dejar ahí. ¿Cuánto tiempo llevamos? 37. Esa es la pregunta del final siempre, ¿va? Eso te iba a decir ahorita. Sí, yo creo que tenemos que dejar de preguntar eso y solo cerrar. Creo que no importa, algunas veces pueden llevar 1 hora y media, Sí, o 1 hora, o 30 minutos. O sea, llevamos 20 minutos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿y ahora? Bueno, no, falta, ¿Qué más? Falta, mucha falta. Diviértanme, por favor, cuéntenme chistes o lo que sea. Bueno, entonces lo dejamos ahí. Nos vemos la próxima semana. Ojalá. Y si tienen temas, escríbanlos Dudas, en los comentarios abajo. Comentarios, sugerencias. Nos sirven las ideas. Entonces, si quieren escuchar de algo, déjenlo ahí. Y solo, nos vemos.